Jorge Ramos se burló de Milei. Segundos después, Milei respondió y acabó con el programa. Muchos esperaban que fuera otra noche típica de burlas contra Javier Milei en el programa de Jorge Ramos. Pero el presidente de Argentina estaba a punto de cambiar las reglas del juego en tiempo real. Lo que empezó como una rutina nocturna llena de sarcasmo se transformó en una respuesta devastadora que dejó al público y al propio Ramos completamente atónitos. Era una noche fría en Buenos Aires, pero dentro del brillante estudio de Univisión, la risa de Jorge Ramos llenaba el ambiente. Señoras y señores, dijo con una sonrisa burlona, nuestro querido presidente Javier Milei lo ha vuelto a hacer. Este economista loco y claramente incapaz de liderar una democracia, y sin embargo ahí lo tienen, fingiendo salvar a Argentina cuando la está hundiendo desde adentro. El público aplaudía y reía a carcajadas, pero en algún rincón de la Casa Rosada, el presidente Milei no sonreía. Durante meses, Ramos lo había ridiculizado sin piedad en televisión en vivo, llamándolo un populista disfrazado, un peligro para la región, e incluso insinuando incompetencia grave frente a millones. Sus asesores le habían suplicado que lo ignorara. Presidente, no vale la pena, murmuró uno de ellos. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Pero esa noche era diferente. Cuando Milei veía cómo las palabras de Ramos cortaban su legado como cuchillas, algo dentro de él cambió. Esto termina esta noche, murmuró, alcanzando el teléfono rojo de su escritorio. No estaba furioso, sino sorprendentemente tranquilo, peligrosamente tranquilo. Lo que Milei estaba a punto de hacer no solo cambiaría el guión, sino que dejaría a toda Argentina y a Jorge Ramos completamente conmocionados. La rutina de Ramos continuaba sin interrupción. Díganme, ¿cómo podemos confiar en un hombre que grita viva la libertad, carajo, como si fuera un lema de campaña? Javier Milei no es más que un economista fracasado disfrazado de líder. Las risas del público aumentaron. De regreso en la Casa Rosada, el equipo de Milei se reunió a su alrededor cuando terminaba una breve llamada telefónica. Señor presidente, ¿era eso Univisión?, preguntó nerviosamente su portavoz. Milei no respondió directamente. En cambio, ajustó su saco y caminó con paso firme hacia la sala de grabación. Prepárenme una transmisión en vivo, ordenó con firmeza. 20 minutos después, la señal oficial de la presidencia se transmitía en todas las cadenas nacionales e internacionales. Buenas noches, pueblo argentino, comenzó Milei con una serenidad asombrosa. Su tono no era de enojo, sino firme, casi teñido de tristeza. No tenía intención de responder a comediantes de la noche, pero después de hoy creo que ustedes merecen conocer la verdad. Televisores por todo el país parpadearon cuando millones se conectaron al mismo tiempo. Incluso el equipo de Univisión hizo una pausa para observar la transmisión. Jorge Ramos ha hecho de su misión personal insultarme cada día, continuó Milei. Me ha llamado corrupto, inestable, incluso ha sugerido delitos infames. Pero esta noche voy a exponer la verdadera historia sobre él. El ambiente en el estudio de Ramos se tornó tenso. De inmediato, las risas desaparecieron. Jorge Ramos, dijo Milei con firmeza, usted pretende ser la brújula moral de América Latina, pero es un fraude. Las palabras golpearon con fuerza. Milei levantó documentos claramente frente a la cámara. Estos archivos, proporcionados por fuentes internas de Univisión, muestran que Ramos ha recibido pagos no declarados de grupos políticos, grupos que me odian porque estoy luchando contra el populismo y la corrupción cada día. El público en la grabación en vivo de Ramos se removía incómodo en sus asientos. Incluso su banda dejó de tocar. Y hay más, añadió Milei, pasando otra página de pruebas. Este hombre que me llama incompetente ha usado su plataforma para intimidar a cualquiera que no esté de acuerdo con él. Ha silenciado empleados, vetado comediantes, y sin embargo Univisión le paga millones para seguir difundiendo mentiras. Detrás del escenario, los productores de Jorge Ramos susurraban desesperados. Necesitamos control de daños ahora. Pero ya era demasiado tarde para contener la situación. La voz de Milei se endureció visiblemente. Está sobrevalorado, Jorge. América Latina no necesita tus bromas falsas. Necesitamos la verdad, y yo siempre defenderé al pueblo, aunque signifique quedarme solo frente a los medios.
En algún lugar de la sala de control de Univisión, un teléfono sonó con urgencia. El presidente de la cadena estaba viendo todo en tiempo real, y la carrera de Jorge Ramos acababa de entrar en una tormenta para la que no estaba preparado. De vuelta en el estudio, la sonrisa de Ramos se congeló cuando las palabras de Milei se escuchaban en cada pantalla del país. Por primera vez esa noche, la audiencia dejó de reír por completo. Algunos incluso soltaron un audible jadeo. ¿Pero qué está pasando ahora mismo?, murmuró Ramos a su productor. Señor, susurró el productor nerviosamente, está mostrando documentos reales y la gente ya los está compartiendo por todas las redes. Está en tendencia nacional. Ramos se aclaró la garganta y forzó una risa débil. Damas y caballeros, no crean todo lo que ven en televisión. Milei es solo un maestro del engaño. Pero ya era demasiado tarde para salvar la situación. La transmisión en vivo de Milei había llegado a millones de espectadores al mismo tiempo. Las redes sociales estallaron. A Ramos expuesto se convirtió en la tendencia número 1 a nivel mundial. En la Casa Rosada, Milei se recostó tranquilamente en su silla cuando se revelaron más pruebas. Cuentas bancarias en el extranjero vinculadas a Ramos, organizaciones políticas financiando a su equipo de producción y correos electrónicos que demostraban una campaña de difamación orquestada contra la presidencia. Esto no es comedia, dijo Milei con voz suave al aire. Esto es corrupción y no voy a permitirlo más. Ni por mí, ni por Argentina. El corazón de Ramos latía desbocado. Por primera vez en años, sintió un miedo genuino al estar de pie en su propio escenario cuando intentaba improvisar otra broma. Una llamada repentina sacudió la sala de control. ¿Quién llama?, preguntó el productor ejecutivo mirando la luz roja parpadeante. Es el presidente de Univisión, susurró el asistente con temor. Pásalo de inmediato. La voz del presidente de la cadena fue fría y tajante. Saquen a Jorge del aire ahora mismo. Que señor, solo son acusaciones de Milei. ¿Ha visto siquiera esos documentos? No, esto no es una farsa. Nos tiene acorralados completamente, y los patrocinadores ya están amenazando con retirar sus contratos. El rostro del productor se volvió pálido como la muerte. Ahora, en el escenario, Ramos intentaba desesperadamente recuperar el control del programa. Está mintiendo. Milei tiene miedo porque yo digo la verdad sobre él. Pero ya nadie reía. Los televidentes en casa habían cambiado de canal para ver la transmisión oficial del gobierno. Incluso la audiencia en el estudio comenzó a moverse incómoda en sus asientos. Y entonces llegó el momento decisivo. Milei lanzó la bomba final. Jorge Ramos aceptó dinero de lobistas para insultarme públicamente, pero sus insultos no me hieren a mí como persona. Le hacen daño a toda la región. El peso de esas palabras fue más fuerte que cualquier chiste contado en su carrera. De repente, el logo de Al Punto con Jorge Ramos parpadeó brevemente en las pantallas del estudio y luego desapareció por completo. Las cámaras dejaron de grabar, las luces se atenuaron notablemente, y el público soltó un grito ahogado cuando el equipo técnico corrió al escenario. Jorge, ¿qué está pasando?, gritó Ramos desesperado. El productor entró en silencio, sosteniendo una hoja doblada. Jorge, la cadena ha cortado la transmisión por completo. Tu programa ha sido cancelado con efecto inmediato. La mandíbula de Ramos cayó de asombro. No pueden hacerme esto. Yo soy el rostro de la televisión nocturna. Pero afuera del estudio, una multitud de manifestantes ya se estaba reuniendo en grandes números. Eran ciudadanos cansados del engaño y la división, sosteniendo carteles que decían apoyamos a Milei, no más corrupción mediática. En la Casa Rosada, Milei terminaba su mensaje con dignidad. No llegué aquí para ser querido por la élite mediática. Llegué para hacer lo correcto por este país, y ningún chiste de medianoche me va a detener en la lucha por ustedes, el pueblo argentino. Las lágrimas rodaban por las mejillas de veteranos que lo veían desde sus casas. Madres abrazaban más fuerte a sus hijos cuando seguían la transmisión. Incluso algunos antiguos críticos se limpiaban los ojos. Por primera vez no veían a un político, sino a un hombre defendiendo solo lo que creía a pesar de los ataques incansables. En el backstage, Jorge Ramos estaba paralizado en su silla cuando la realidad lo alcanzaba.
El estudio era un caos absoluto. Los técnicos susurraban furiosamente, los teléfonos no dejaban de sonar, los patrocinadores ya comenzaban a cancelar sus contratos. Jorge, Univisión quiere que emitas una disculpa pública inmediatamente, le urgió su manager. Las manos de Ramos temblaban visiblemente. Disculparme con él después de todo lo que dije al aire. Sí, debes hacerlo, si no rescindirán tu contrato por completo. Las pruebas de Milei no son palabrería. Están convenciendo a todos. Incluso tus seguidores más fieles están empezando a dudar. Frente a la sede de Univisión, la multitud de manifestantes crecía como nunca antes. Pero no reían ni portaban carteles sarcásticos como de costumbre. Eran argentinos de todos los sectores, trabajadores, veteranos, enfermeras, con pancartas que decían basta de mentiras, estamos con Milei. Ramos caminó de regreso al escenario, forzando una sonrisa falsa frente a las cámaras que aún seguían grabando. Pueblo de Argentina, tartamudeó, sobre mis comentarios acerca del presidente Milei. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la transmisión de Univisión fue interrumpida nuevamente. La pantalla cambió repentinamente a una conferencia de prensa del gobierno transmitida en vivo. Milei se acercaba al podio con más documentos en la mano. Las palabras de disculpa murieron en la garganta de Ramos cuando observaba la escena. Damas y caballeros, comenzó Milei, su voz era tranquila pero cargada de emoción. Nunca quise hacer esto públicamente, pero cuando la familia de un hombre es arrastrada por el lodo, cuando los niños lloran por las mentiras dichas en televisión nocturna, ya no puedo seguir callando. Hizo una pausa significativa y levantó fotos de su esposa y su hermana para las cámaras. Han soportado insultos durante años por parte de hombres como Jorge Ramos. Mi hermana, una mujer inocente, fue ridiculizada en televisión nacional. Mi esposa fue acusada de cosas demasiado crueles para repetir en público. Millones de personas observaban en silencio total. Incluso algunos de los seguidores más fieles de Ramos no pudieron evitar que se les llenaran los ojos de lágrimas. La voz de Milei se quebró ligeramente con emoción genuina. No soy perfecto, ni mucho menos, pero cada día me levanto a luchar por el futuro de este país. Y cuando yo luchaba por una Argentina más fuerte, Jorge Ramos luchaba por sus ratings usando el odio y la difamación como armas. La atmósfera en Univisión se volvió gélida. El rostro de Ramos se volvió pálido como el papel cuando miraba la transmisión. Esta noche, dijo Milei con firmeza, lo perdono por completo. Pero el perdón no borra el daño causado. Es hora de que la verdad triunfe sobre el entretenimiento en América Latina. Cuando terminó el discurso de Milei, el presidente de Univisión hizo la llamada final. Con efecto inmediato, el contrato de Jorge Ramos ha sido rescindido por completo, así lo anunció el presidente de Univisión al equipo de la cadena. No podemos arriesgarnos a más represalias del público. Retiren su programa de forma permanente de nuestra programación. La noticia se esparció como fuego por todos los medios. Jorge Ramos cancelado tras enfrentamiento con Milei encabezaba los titulares en toda América Latina. Jorge se sentó solo en su camerino, mirando fijamente su reflejo en el espejo. Afuera, la atmósfera había cambiado por completo. La multitud coreaba estamos con Milei, gracias señor presidente. En la Casa Rosada, Milei estaba sentado en silencio cuando su esposa le puso una mano suave sobre el hombro. No tenías que hacer eso, susurró con dulzura. Si tenía que hacerlo, respondió Milei con convicción. No por mí, sino por Argentina. A lo largo del país, la gente sintió algo que no experimentaban desde hacía años, esperanza. Esperanza de unidad en lugar de división. Para Ramos, en cambio, fue un largo y silencioso viaje a casa en total desgracia. Ya en su apartamento, Jorge se sentó frente a una cámara. Parecía una sombra del hombre que una vez dominó la televisión nocturna. Su habitual traje elegante fue reemplazado por un suéter arrugado, y sus ojos estaban hinchados por noches sin dormir. El pueblo de Argentina, comenzó con voz temblorosa, hoy quiero pedir disculpas sinceras al presidente Milei y a su familia. Mis palabras fueron más allá de la comedia. Lo ridiculicé a él, a su esposa y a su hermana sin piedad. Hizo una pausa, esperando que su sinceridad bastara para salvar algo. Pensé que era gracioso, pensé que era entretenimiento, pero ahora veo que no fue comedia.
Fue crueldad disfrazada de humor. Los comentarios en su transmisión en vivo fueron implacables. Demasiado tarde, Jorge. No estabas bromeando, querías destruirlo. Milei te perdonó públicamente, pero nosotros no olvidamos lo que hiciste. Al mismo tiempo, Milei se encontraba reunido con un grupo de veteranos en casa presidencial. Un soldado anciano con lágrimas en los ojos le dijo, gracias, presidente, por defenderse. No solo por usted mismo, sino por todos nosotros que hemos sido ridiculizados y silenciados por nuestras creencias. Milei le sonrió humildemente. No respondí por razones personales, dijo. Lo hice porque ningún argentino merece el trato que Ramos le dio a este país. Por toda la nación, argentinos se reunieron en plazas, parques y calles, sosteniendo velas en alto. No era una protesta, era una vigilia por la verdad. Una madre abrazaba a su hija y le susurró, ese hombre en la televisión se reía de nuestro presidente cada noche, pero Milei nunca respondió con odio. Nos mostró fuerza y dignidad. En una cafetería en Córdoba, un grupo de camioneros veía una repetición del discurso de Milei en televisión. Uno golpeó la mesa con el puño, con los ojos llenos de emoción. Ese hombre recibe balas por nosotros todos los días. Balas mediáticas, balas políticas, y aún así, sigue de pie por Argentina. La carrera de Jorge Ramos se derrumbaba por completo. Los patrocinadores lo denunciaban públicamente uno tras otro. Sus antiguos colegas lo evitaban. Incluso las élites de los medios guardaban un silencio sospechoso. Durante años, Jorge había sido el indiscutible rey del periodismo latino. Ahora solo era un hombre hundido en el arrepentimiento y las consecuencias. A la mañana siguiente, su asistente le entregó un sobre grueso marcado como confidencial. Dentro, una carta formal de Univisión con una devastadora noticia. Con efecto inmediato, todos los vínculos entre Univisión y Jorge Ramos quedan terminados. Su programa queda cancelado sin posibilidad de retorno. Su indemnización ha sido revocada por violación ética del contrato. Las manos de Ramos temblaban cuando leía esas palabras una y otra vez. El mundo de Jorge Ramos se derrumbó a su alrededor en un silencio ensordecedor. Javier Milei aparecía en vivo en la televisión nacional, no para alardear de su victoria, sino para hablar desde el corazón. No guardo odio hacia Jorge Ramos, dijo suavemente. Rezo para que encuentre paz dentro de sí mismo. Pero Argentina merece líderes, no animadores disfrazados de defensores del pueblo. Juntos seguiremos avanzando como una nación unida. En los hogares de todo el país, familias enteras lloraban cuando escuchaban sus palabras. No lloraban porque Milei hubiera ganado una batalla personal. Lloraban porque su humildad y fortaleza los había tocado profundamente. Y en ese momento, el país comprendió que esto ya no se trataba de política. Se trataba de un hombre que amaba a su patria lo suficiente como para soportar cada insulto y aún así, mantenerse firme en lo que creía. La sala de prensa de Casa Presidencial estaba en completo silencio, salvo por el clic de las cámaras. Milei estaba de pie en el podio, su rostro serio pero sereno. Queridos argentinos, comenzó con dignidad, nunca imaginé que tendría que defender a mi familia desde un escenario de televisión, pero aquí estamos. Levantó una foto de su hermana de años atrás, mostrándola a los medios. Esta es mi hermana. Solo tenía trabajo como economista cuando Jorge Ramos empezó a burlarse de nosotros noche tras noche en televisión nacional. Imaginen lo que siente una persona al escuchar cómo se ríen de ella extraños una y otra vez. Su voz se quebró levemente con una emoción genuina. Hablamos constantemente sobre el bullying escolar, pero ¿qué hay del bullying en la televisión cada noche? ¿Qué hay de los hombres adultos que cobran millones por destruir vidas solo para ganar aplausos? En los hogares, las lágrimas corrían libremente. Madres abrazaban más fuerte a sus hijos. Veteranos saludaban al televisor con respeto. Incluso antiguos detractores de Milei limpiaban sus ojos, viéndolo ahora con otra mirada. Esto no se trata de mí personalmente, continuó con voz baja. Se trata de cada familia, de cada argentino trabajador cansado de ser engañado, burlado y olvidado por la élite mediática. En ese instante, los noticieros transmitían en pantalla dividida el video de disculpa de Ramos, pero ya nadie lo escuchaba. Todos estaban escuchando a Milei,
Y por primera vez en años, Argentina se sentía verdaderamente unida por un propósito común. Jorge Ramos estaba en su sala, mirando la televisión con incredulidad. Su disculpa había fallado por completo. Su carrera estaba acabada, y el hombre que él había ridiculizado durante años ahora era celebrado como un héroe nacional. Afuera de su departamento en Ciudad de México, los manifestantes se reunían con pancartas que decían no más comedia de odio, estamos con Milei. Incluso antiguos seguidores de Ramos se sentían traicionados. Pensábamos que solo era humor, dijo una mujer a los reporteros con tristeza. Pero ahora vemos que no fue comedia en absoluto. Fue crueldad disfrazada de entretenimiento. Los patrocinadores cortaron todos los lazos con él de inmediato. Las plataformas de streaming eliminaron todos sus programas del catálogo. Incluso los ejecutivos de Univisión filtraron correos electrónicos en los que Ramos insultaba en privado a Milei y a su familia, confirmando todas las acusaciones. Por primera vez en su carrera, Ramos comprendió lo que era estar completamente impotente. Sin cámaras, sin risas, solo silencio y consecuencias. En casa presidencial, Milei hablaba con su equipo con humildad. No ganamos porque gritamos más fuerte o fuimos más agresivos, dijo. Ganamos porque nos mantuvimos firmes por la verdad. Eso es lo que Argentina necesita ahora más que nunca. A la mañana siguiente, millones de argentinos encendieron sus televisores para ver a Milei visitar un hospital infantil. Milei se arrodilló junto a un niño que luchaba contra la leucemia, con una compasión profunda en su mirada. Eres más valiente que cualquier presidente, susurró, entregándole una gorra firmada. Prométeme que seguirás luchando, pase lo que pase. El niño sonrió débilmente. Lo prometo, señor presidente. Ese momento se volvió viral de inmediato en todas las plataformas. Los espectadores no podían contener las lágrimas cuando veían a Milei abrazar a los padres del niño, ambos enfermeros que habían perdido su casa durante la pandemia. Esto, dijo suavemente mirando a las cámaras, es por lo que lucho cada día. Por ellos, por ustedes, por cada argentino que merece algo mejor. En solo 48 horas, Milei había cambiado toda la narrativa. El país lo amaba, no solo por su fuerza, sino por su dignidad humana. Jorge Ramos caminaba como un animal atrapado en su sala. Su carrera estaba en ruinas a su alrededor, pero no estaba listo para rendirse por completo. Si tan solo pudiera conseguir una gran entrevista, una oportunidad de explicarme, murmuraba desesperado. Su publicista le consiguió una aparición en un canal importante como último recurso. Horas después, Ramos volvió a sentarse frente a las cámaras. Admito que estaba completamente equivocado, dijo con la voz visiblemente quebrada. Me burlé del presidente Milei injustamente durante años, pero ¿acaso no podemos perdonar y seguir adelante juntos? Pero cuando pronunciaba esas palabras, las redes sociales estallaban con imágenes del presidente en el hospital. Los argentinos no dejaban de compartir videos de Milei consolando a niños enfermos, abrazando a veteranos y saludando a trabajadores comunes. El contraste era imposible de ignorar. Milei no luchaba por su ego. Luchaba por ellos, por los argentinos de a pie. Las palabras entre lágrimas de Ramos cayeron en oídos sordos. En casa presidencial, Milei se preparaba para una transmisión especial a la nación. No era un discurso político, sino un mensaje del corazón. Ciudadanos de Argentina, comenzó de pie con dignidad desde el Salón Dorado. En estos días he enfrentado ataques que no solo iban dirigidos a mí como persona. Iban dirigidos a todos nosotros, a quienes amamos esta tierra. En el corazón de esta nación hay gente buena, trabajadora, que merece respeto, no burla. Esto no se trata de política de izquierda o derecha. Se trata de defender la verdad, la familia y el país que todos amamos profundamente. Yo perdono a Jorge Ramos completamente, pero nunca dejaré de luchar por ustedes. Los aplausos fueron ensordecedores. Incluso dentro de los hogares, las familias aplaudían entre lágrimas. El desesperado pedido de perdón de Ramos había fallado. Por primera vez en su carrera, entendió que nunca fue el héroe de esta historia. Había sido el villano, y ahora todos lo sabían. Esa misma noche, Milei se dirigió a la multitud reunida espontáneamente frente a Casa Presidencial. No se paró en un podio elevado.
Caminó entre la gente, estrechó manos, abrazó a madres que lloraban y saludó con respeto a los veteranos. No soy un santo, dijo, su voz suave pero firme. Pero seguiré luchando todos los días, no por mí, sino por ustedes, por sus hijos, por esta gran nación que todos amamos. Una niña con una gorrita celeste tiró suavemente de su saco. Señor presidente, ¿está cansado de luchar tanto?, preguntó con inocencia. Milei se agachó, sonriendo cálidamente. No, princesa, no estoy cansado en absoluto. Cuando tú creas en mí, yo nunca dejaré de luchar por ti. Las cámaras captaron ese momento conmovedor y en cuestión de minutos se convirtió en el video más compartido del mundo entero. La gente lloraba al ver aquel video, no solo porque Milei era su presidente, sino porque les recordó algo que casi habían olvidado, la esperanza de un mañana mejor. Esa noche, Milei se sentó en la tranquilidad de la sala presidencial junto a su esposa. El resplandor de la chimenea iluminaba sus rostros cuando conversaban. Su esposa lo miró con voz suave y curiosa. Javier, ¿por qué te odian tanto en los medios? ¿Por qué el señor Ramos decía cosas tan feas de ti todas las noches? Milei guardó silencio por un instante, con los ojos brillosos. Tomó la mano de su esposa con firmeza y ternura. Amor, a veces la gente ataca lo que no entiende o lo que no puede controlar. Se burlan de quienes no juegan sus juegos, de quienes no siguen sus reglas. Pero ¿sabes qué he aprendido? No me postulé para ser querido por los medios. Lo hice para protegerte a ti y para proteger el futuro de toda Argentina. Los ojos de su esposa se llenaron de lágrimas al entender. No es justo como te tratan, Javier. Eres el hombre más fuerte que conozco. Su esposa apoyó la cabeza en su hombro. Ahora el mundo ve quién eres de verdad, Javier. No necesitaste devolver odio. Les mostraste tu verdadero carácter. Milei asintió despacio. La verdad siempre gana al final, sin importar cuánto tarde. Al día siguiente, Milei se presentó ante una multitud espontánea reunida frente a Casa Presidencial. La gente sostenía velas, banderas y carteles que decían gracias, señor presidente. Respiró hondo y habló desde lo más profundo. No vine a Buenos Aires para hacer enemigos ni para vengarme. Vine para marcar una diferencia real en la vida de los argentinos comunes. Y sí, me han ridiculizado, me han difamado, me han llamado cosas que ningún hombre merece escuchar. Hizo una pausa. Su voz se volvió densa por la emoción. Pero los perdono por completo, porque sé que esta lucha nunca fue solo sobre mí. Fue por ustedes, por sus familias, por esta nación que amamos con el alma. Una ola de emoción recorrió la multitud. La gente lloraba abiertamente. Extraños se abrazaban cuando las palabras del presidente les atravesaban el corazón. Esta noche les digo algo, Argentina. Ustedes valen cada batalla, cada noche sin dormir, y jamás dejaré de luchar por ustedes, sin importar el costo personal. La multitud estalló en aplausos ensordecedores. Un niño pequeño sobre los hombros de su padre gritó por encima del bullicio, «Te amamos, Milei». Y por primera vez en mucho tiempo, Argentina se sintió entera otra vez. La mañana siguiente, Milei revisaba una pila de cartas de ciudadanos comunes en su escritorio. Una sobresalía, escrita con letra temblorosa de una madre argentina orgullosa. La abrió con cuidado y leyó. Señor presidente, mi hijo tiene 10 años. Todas las noches veía cómo Jorge Ramos se burlaba de usted, y yo temía que creciera creyendo que está bien humillar a otros como forma de entretenimiento. Pero cuando usted se levantó, no con ira sino con dignidad, le enseñó más sobre la fuerza de carácter de lo que yo jamás podría enseñarle. Me dijo, mamá, el presidente Milei es valiente porque protege a los demás incluso cuando lo atacan. Gracias por mostrarle a mi hijo lo que significa ser un verdadero hombre. Milei apretó la carta con fuerza. Conocido por su firmeza, sintió esas palabras atravesarle el alma y por primera vez en años dejó que las lágrimas rodaran libremente por su rostro. En el monumento a la bandera, una multitud masiva se reunió espontáneamente para honrar el coraje de Milei. El presidente subió al escenario, visiblemente conmovido. Argentina, dijo suavemente, esta victoria no es mía, es de ustedes completamente. Ustedes me acompañaron cuando era impopular, cuando era difícil,
Y yo los acompañaré a ustedes cuando Dios me preste vida. Una niña se acercó tímidamente y le entregó una rosa blanca. No llore, señor presidente, dijo con inocencia. Lo queremos mucho. Milei no solo había resistido los ataques. Había unido a una nación dividida. Más tarde caminó por un parque en Buenos Aires, saludó niños, abrazó madres. Una niña le entregó un dibujo hecho con crayones, una bandera argentina. Señor presidente, usted es mi héroe, dijo tímidamente. Milei se arrodilló con lágrimas en los ojos. No, mi niña, tú eres la razón por la que sigo adelante cada día. Se levantó y miró los rostros sonrientes a su alrededor. Susurró para sí mismo, esto es lo que hace grande a Argentina. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.